Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, bienvenidos a este podcast de la red. Ya terminando de estudiar Gálatas y ahora estamos junto con Marce desde Argentina. Así que ahora lo grabamos internacionalmente y es interesante poder estar aquí juntos, poder compartir, poder hablar y todo. Y también poder seguir estudiando una parte más de este libro tan interesante que nos enseña muchas cosas. Pero antes que nada, ¿qué tal, Marce? ¿Cómo te va? Hola, todo bien por aquí en el futuro. No, mentira. En el futuro. Tenías que decirlo en argentino. Ay, no, mucho para mí. Todavía Ah, no puedo. pero ya has probado imitar el acento argentino. O sea, sí he intentado, pero es que me da pena y me da mucha risa de mí misma. Así que no me sale. Bueno, para mientras siempre hablamos salvadoreño, para mientras. Sí, pues sí. No, pero todo bien aquí. Muchos me decían, bueno, no muchos, hay muchos la influencer. No, un par de personas me dijeron como, ay, no, vas a dejar el podcast, no sé qué, no sé cuánto. Y yo como, no, ahora con la tecnología se puede seguir grabando. Así que aquí estamos. Cabal, sí, ha sido bien interesante y bueno, un montón de cosas en las que puedes estar haciendo desde otra parte del mundo, porque tenemos chicos y chicas que son parte de la red que nos ayudan. Por ejemplo, tú nos vas a ayudar haciendo devocionales, porque por si no lo sabían, estamos haciendo devocionales todos los días para la red. Y Marce nos ayuda, por ejemplo, que está en Argentina. Si nos escucha Dani Varías, también está ayudándonos desde Tapachula, México. También Ariel Linares desde Perú. Y si hay alguien más que esté en otra parte y quisiera ayudar a servir en la red en alguna área, pues hay otras cosas que podemos hacer juntos, a pesar de la distancia. Así que qué bueno que te animaste a poder hacerlo. Es más, ahorita que lo estamos grabando son las 7 de la noche acá, pero para Marce, ¿qué hora es allá? Ya son las 10 de la noche, son 3 horas adelante. 10 y 20, imagínate si ya es algo noche. Así que espero que nos escuches. No sé a qué hora nos vas a estar escuchando o qué día incluso, porque veo que no todos lo escuchan el viernes. Pero cuando lo escuches, de verdad, para nosotros es un privilegio, pero que lo disfrutamos. Y este libro también lo hemos disfrutado bastante, hablar de la libertad que tenemos en Cristo. Y hoy queremos hablar también de ciertas cosas interesantes que toca este pasaje. Gálatas capítulo 6, te lo voy a resumir quizás en 3 cosas, porque ya es el fin del libro. Y la primera parte vamos a estar hablando sobre un tema interesante que ha tratado Pablo con ellos, y es cómo resolver probablemente algo que esté pasando con un hermano. Cómo llamarle la atención o exhortar a alguien por algo que está haciendo. Él lo hizo también con Pedro y también quiere aconsejarlo. De ahí hay otra muy importante que es: siempre cosechamos lo que sembramos. Y al final hay unos consejos finales que le da Pablo a los Gálatas. Así que queremos empezar a poder ir viendo poco a poco cómo es esto de qué podemos hacer nosotros como cristianos si vemos a otro cristiano que está en algún pecado. Sí, quizás vamos a comenzar, como decías, en esta primera parte, resumiendo los primeros 3 versículos. Y bueno, el primer versículo dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Creo que de este versículo puedo destacar 2 cosas. Primero, la parte en la que dice: ustedes que son espirituales, ustedes que son creyentes y que tienen al Espíritu Santo en su ser, que saben la palabra de Dios, la conocen, ustedes pueden ayudar a otro creyente también a volver al camino adecuado, como dice ahí, porque, no sé, yo me pongo a pensar cuando hay algún accidente o, no sé, algo de las películas, etcétera,
y un rescatista tiene que ayudar a alguien más, o sea, no se va a lanzar así por así, siempre lleva como un equipo, o sea, siempre va preparado, en este caso con la palabra de Dios, siendo conocedor de la palabra de Dios, porque nosotros también somos débiles, también somos humanos, entonces ahí sigue diciendo, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, por eso mismo. Y la otra que puedo destacar es la parte en la que dice que ayudemos con ternura y con humildad, porque no te dice ayudar al otro, pero ayudarlo para que otras personas te vean, o no te dice ayudarlo para alimentar tu ego o cosas así, sino realmente es sin juzgar al otro y sabiendo que lo haces porque quieres hacer crecer el reino de Dios. En el versículo 2, tal vez, dice, ayudándose a llevar los unos a los otros, ayudándose a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Porque realmente, bueno, el tercero dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Y eso es súper fuerte porque realmente le pega a uno como en el orgullo, porque ahí es bien importante destacar que te dice como ayudarle a otro a llevar sus cargas, no te dice ponete sus cargas o no te dice resolverle sus problemas por completo, porque después más adelante vamos a ver que cada uno tiene su siembra de lo que uno cosecha, o sea, cada uno es responsable de uno mismo, pero sí podemos entre creyentes ayudarnos a nosotros los unos con los otros. Y si vos decís como no, ese no se merece mi ayuda porque realmente es bien malo, o sea, ya no tiene salvación o cosas así, o sea, realmente no es la actitud. O lo mismo, si a vos no te gusta pedir ayuda porque vos decís no, yo puedo salir de esta o cosas así, realmente no deberíamos tener esa actitud y deberíamos reconocer con humildad que sí necesitamos apoyarnos entre el cuerpo de Cristo. A mí me gusta varias partes de este pasaje porque, así como le dijiste, yo creo que sí nos está haciendo un llamado a amar a las otras personas y amarles tanto que le podemos decir, mira, fíjate que creo que lo que estás haciendo no es correcto. Y es cierto, no quizás no somos tan importantes o creo que lo que él está diciendo en ese punto es como, no creas que sos como la mejor persona del mundo que vas a ayudar a esa persona, ¿ve? O que tú sos tan intachable que vas a ayudar al otro, ¿ve? Entonces creo que también es como un llamado de atención de que si estás ayudando o quieres ayudar a alguien, tampoco te creas que seas lo máximo, pero lo que sí es te hace un llamado a la humildad en las dos vías. Humildad a cómo se lo puedo decir a la otra persona. En el idioma original la palabra que ocupa es con gentileza, o sea, es tratar a alguien así, con ternura, con cariño, con cuidado, con que no vayas a lastimar, vea. Y es complicado porque muchas veces cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, para nosotros que hemos sido acostumbrados a quizás en nuestros países o en alguna manera la educación que nos han dado siempre ha sido como más fuerte, vea, que nos regañen y son gritos, o en algunos otros círculos, vea, que vemos que maltratan a las personas. Entonces normalmente vemos eso. Entonces, en cambio aquí lo que está diciendo es, mira, si alguien ve que está haciendo algo que está mal, ayúdale, pero ayúdale con ternura, con amor, vea, con cariño. Porque puede ser que también en algún momento que tú necesites que alguien te llame la atención, pues como te gustaría que te llamara la atención, vea. Si te gustaría que fuera tranquilo, si te gustaría que fuera fuerte, o cómo te gustaría que fuera también eso. Entonces, creo que es algo que me llama la atención a cómo nos estamos también dirigiendo a las demás personas cuando vemos que están haciendo algo. Así que esa es la primera parte del podcast de ahora, estudiando Gálatas capítulo 6 del 1 al 3. Queremos ir pasando a la segunda parte que habla más sobre cosechar lo que sembramos. Así que quédate con nosotros después de esta pequeña pausa. La Reo es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos
todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Bueno, volvemos para esta segunda parte hablando de un tema muy interesante que es acerca de sembrar. Si yo siembro esto, vamos a cosechar lo mismo que hemos sembrado. Y es interesante porque, bueno, no sé si alguna vez has escuchado, porque hay personas que lo confunden con otras prácticas religiosas como el karma. Entonces le dicen, el karma. No, pero el karma, la diferencia con esto es que el karma ellos creen que tú lo pagas en otra vida. En cambio, no, nosotros lo que creemos es la siembra y la cosecha. O sea, yo hago esto, voy a cosechar esto que estoy haciendo. Si yo trato bien a las personas, me van a tratar bien también. Pero es interesante porque muchas veces hemos visto cómo personas le gritan a otras personas y cuando le gritan a ellos, pues sí, no les gusta. O me ha tocado a veces ayudar a personas que molestan de querer hacerlos, hacer bromas y todo lo demás, y cuando alguien lo bromea con ellos, se molestan también, ¿ve? Entonces es interesante porque aún en esos pequeños ejemplitos se da esto de todo lo que tú sembras, eso vas a cosechar. Y Pablo da diferentes ejemplos en este caso. Por ejemplo, él dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y esto es importante para mí porque cuando yo trabajo o cuando nosotros trabajamos o estudiamos, lo que tenemos que tener en cuenta es quitarnos cualquier pensamiento que se nos ha puesto de que a veces decís, este es un trabajo secular y lo que haces en la iglesia es un trabajo cristiano o para Dios. Y lo que yo hago en el mundo, y como no me ven en el video, pero en el mundo entre comillas, no es para Dios. Y es todo lo contrario, porque todo lo que hacemos es para Dios. Lo que hago en el trabajo, lo que hago en la universidad, lo que hago con mis amigos, lo que hago en la iglesia, todo es para Dios. Entonces yo trato de hacerlo lo mejor que yo pueda para el Señor. Y así comienza a dar otros ejemplos. Igual me gusta un montón porque me recuerda cuando estaba pequeña, o bueno, no cuando estaba pequeña, cuando estaba como en el colegio, mi mamá me decía como que estudiara y que la nota o sea, que no fuera a copiar pues en los exámenes, porque la nota que yo tuviera iba a ser mi nota. Entonces, si tenía un 4, digamos, y si tenía un 10, iba a ser mi 10 también. Entonces, realmente creo que el mérito en ese entonces vos te lo llevabas porque había sido tu esfuerzo y no tenías por qué compararte con nadie. Entonces, me parece que es como lo mismo que se puede aplicar, como mirar tu propio trabajo y así no vas a tener por qué compararte. Fíjate que justamente creo que cuando hablamos de copia, se da un caso muy interesante, así como dice el versículo 7, se lo voy a leer, dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y eso es importante porque, por ejemplo, copiar. Yo tenía un compañero en la universidad de que él copiaba y él sacó de los mejores puntos en la universidad, pero pasó copiando toda su carrera. Pero ahorita ni siquiera encuentra un buen trabajo. O sea, ya, bueno, yo salí hace 5 o 6 años casi. Pero es interesante porque era de lo mejor cum, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya llega al trabajo no sabe nada. Es porque pasó toda su carrera copiando. Y en la universidad un catedrático nos dijo una vez, copiar es igual que robar. Es el mismo principio porque estás viviendo del esfuerzo de la otra persona. Es interesante porque el Señor incluso en esas cosas se encarga de que vas a cosechar lo que has sembrado. Y no parece, o sea, porque varios pasan por alto como, es copiar, vea. O sea, necesito salir bien, vea, y necesito sacar bien esa nota, necesito pasar el parcial, necesito pasar la materia, entonces voy a hacer todo lo posible. Pero, más que todo lo posible para copiar, creo que podéis invertir el tiempo en hacer lo correcto. Y justo con eso va a terminar el pasaje, porque dice, así que no nos cansemos de hacer el bien.
a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Sí, y en la parte que estabas mencionando, de ese versículo 8, bueno, 7 y 8, dice, los que viven para satisfacer los deseos de la carne cosecharán destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces me recuerda a una frase de Lucas Leis que dice, los vicios de la cultura, o sea, refiriéndose a emborracharse o a pecados sexuales o ese tipo de cosas, dice, se hacen atractivos cuando alguien solo está pensando en el ya, o sea, en el placer que eso te va a dar ahora mismo, digamos. Pero las sensaciones de hoy, sin las consecuencias del mañana. Pero Jesús lo sabía y por eso ejercitó el liderazgo de esperanza. Entonces es bien importante porque realmente si vos tenés una esperanza, te das cuenta que tenés algo más allá que lo que te puede dar ahora, digamos, esos actos. Entonces te pones a pensar realmente en la promesa que Dios te ha dado de que tu futuro o que tu vida eterna está en el cielo y no está acá. Y, por ejemplo, no sé, ya nos dio esperanza de que, por ejemplo, Él resucitó, o sea, tenemos una tumba vacía y Él está vivo, tenemos un Dios vivo. También ya nos dio al Espíritu Santo, que sabemos que está con nosotros y que nos ayuda a tomar buenas decisiones para cosechar buenas cosas y asimismo sembrar buenas cosas, sea acá en la tierra o sea allá en el cielo. Y bueno, también tenemos la esperanza de la segunda venida, o sea, tenemos la esperanza de que nos vamos a reunir nuevamente con Dios, con Jesús, y que por eso mismo vale la pena prestar atención en nuestro trabajo y que vale la pena cosechar cosas buenas para también poder sembrar cosas buenas y no solamente fijarnos en las cosas que podemos creer que son buenas, entre comillas, que en realidad no lo son. Fíjate que con un ejemplo que tú dijiste ahorita me recordé de un compañero también que tuve, que él me decía, mire Mauricio, me decía, yo tengo un problema con la bebida, yo siempre me gasto todo el dinero en eso. Y él tenía familia, tenía hijos. Y lo complicado era que no le podía pagar la universidad, ni el colegio, ni nada a sus hijos. Entonces, él está cosechando lo que había sembrado con sus hijos. Ni siquiera le había podido dar la educación que él podría haberle dado porque pasaba tomando. Entonces, es interesante porque también lo mencionas, que la cultura muchas veces nos trata de vender ciertas cosas como buenas. Porque yo le preguntaba, mire, si usted sabe todas esas consecuencias, ¿por qué no lo deja? Me dijo, no, es que yo cuando estoy en ese momento y estoy así tomado, me decía, es que siento una sensación tan buena, me dice, es tan chivo, me gusta mucho, es que yo esa sensación no la cambio. Y yo, es interesante porque no cambia esa sensación por nada, pero sí la cambia por la educación y el bienestar de su familia. Y de seguro que lo va a cosechar en algún momento de su vida y realmente también me imagino que los hijos lo han de ver. Pero es complicado porque en la vida práctica todas esas cosas el Señor lo va cumpliendo en nuestra vida. Entonces, a ti que nos escuchas, de verdad, trata de hacer las cosas de la mejor manera posible para el Señor, no para las personas, porque a veces puede ser que caigamos mal para algo, pero tratemos bien a los demás, con amor, con cariño, con respeto. Tratemos de que no hacer lo que han hecho con nosotros cuando nos tratan mal, cuando nos han gritado, cuando nos han golpeado, cuando nos han dicho cosas feas, porque también hay otros tipos de violencia como violencia física, violencia emocional, violencia psicológica y un montón de violencias que a veces podemos tener, pero no es necesario responder de esa misma manera, sino que lo contrario, Jesús lo dijo. Muchas veces nos van a golpear, pero nosotros en lugar de golpear también, entonces demos la otra mejilla. Y eso va a ser más impactante para el mundo, más que golpear y hacer actos más de violencia. A eso, casi cerrando esa carta también que nos ha gustado mucho poder estudiarlo, queremos agregar unos cuantos consejos finales. Entonces quédate con nosotros estos últimos minutos antes de cerrar también el libro de Gálatas. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Bueno, ya para cerrar este último capítulo de Gálatas, queremos hablar de los últimos consejos que
Pablo le está dando a los Gálatas. En este caso, por ejemplo, el versículo 12 y 13 dice algo que también me impacta, porque dice: los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. Y ese es el primer punto, porque esa gente lo que estaba haciendo es tratar de quedar bien con los judíos, con toda una tradición que habían tenido de años, de toda su vida, y no quedar mal, no pelear, no discutir. Pero más que eso, lo que no querían era sufrir las consecuencias de decir que siguen a Jesús. Porque lo que ellos estaban diciendo, o sea, los cristianos, lo que nosotros decimos es que solo hay salvación por medio de Jesús. En cambio, ellos están diciendo: no, miren, tienen que guardar la ley y ahora creen en Jesús. Entonces es como un añadido, pero Jesús no es un añadido. Jesús es toda la buena noticia, es el evangelio. Entonces termina diciendo Pablo en ese versículo 12, dice: no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. O sea, solo Jesús salva, no hay nada más. Entonces era en ese momento un mensaje muy fuerte para los judíos. Es más, todavía a esa altura hay muchos judíos que no creen, ¿verdad? Y la mayoría de los judíos no creen. Termina en el versículo 13 también diciendo: ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. O sea, quieren quedar bien con los judíos, pero ni siquiera ellos cumplen toda la ley. Entonces es como bien complicado, ¿vea? Como les está tocando en ese momento, y el consejo que les está dando a los Gálatas es: o sea, no se preocupen por ellos, dejen de hacerle caso por ellos, dejen de hacerle caso a esa gente que está hablando mal, que está queriendo convencerlos a hacer cosas que no son correctas, solo por imagen, vea. En cambio, traten de hacer las cosas para el Señor. Así que terminé diciéndoles: solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir que a todos que ustedes son sus discípulos. O sea, esa gente lo que quería era como decir: vaya, mírenme, yo los convencí de hacer eso. Entonces sentirse como ese orgullo que a veces se tiene de: estas personas me siguen, ellos hacen lo que yo digo, yo tengo cierta posición o cierto puesto de liderazgo porque la demás gente me hace caso. Pero no era así. Esa gente se quería jactar de sí misma, de su capacidad de hacer las cosas. Pero Pablo los reta a otras cosas. Sí, y bueno, a mí me gusta un montón el versículo 14 que dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Su enfoque estaba, él lo quería, bueno, ya nos estaba contando Mauri que ellos querían hacerlo solo por imagen, pero que él realmente quería enfocarse en que lo que él era, o sea, la transformación que había ocurrido en su persona, había sido simplemente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y dice que su interés por este mundo también fue muerto y que el interés del mundo por él también. O sea, las personas del mundo tal vez ya no van a, o sea, vamos a perder muchas amistades y muchas cosas del mundo hacia nosotros van a perder interés. Pero todo eso vale la pena por el sacrificio que Jesús ya hizo y por la esperanza que tenemos que vamos a regresar con él. Luego el versículo 15 dice: no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Y acá quizás contar un poco, bueno, estoy en un proyecto para trabajar con jóvenes de la India, donde ellos están en clases de español y vos entras como a la clase y el profesor nos presenta y todo, y ahí tenés como un Zoom persona a persona para comenzar a crear una relación de amistad. Entonces todavía estoy como en las capacitaciones, todavía no he tenido la llamada con ninguna persona de allá, pero me asombró un montón que para ellos, primeramente, se buscaba como una relación de amistad, como de confianza, de tener uno a uno. Y no es así como simplemente ir y presentarles el evangelio y decirle: ah, mira tal cosa, aquí, Jesús allá. Porque realmente para ellos es mucho más que eso. Para ellos la religión, o sea, su espiritualidad no está separada de su día a día. Y ellos llegan a creer en Jesús no porque vos les digas: mira, Jesús dice esto y esto, sino porque realmente ven en otra persona que es un ejemplo de la transformación que Dios ha hecho en sus vidas. Y me impactó un montón. Nosotros en nuestra cultura solemos separar, así como nos contaba Mauri, bueno, en nuestra iglesia soy persona, pero en mi trabajo, en mi universidad tal vez, soy otra persona. Pero eso no debe ser así, porque nuestro ejemplo también habla de que
realmente hemos sido transformados en una creación nueva. O sea, no importa si te circuncidas o no, o sea, no importa que hagas esta obra o que no la hagas, sino que realmente lo que importa es que hayas sido transformado y que esa transformación dé un fruto que se demuestre. Y bueno, ahí sigue diciendo: de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Y quizás aquí puedo preguntarte como, realmente vos tenés, tal vez no físicamente en el cuerpo, porque gracias a Dios en Latinoamérica, o por lo menos, bueno, en El Salvador, tal vez la persecución de las iglesias no es así como tan visible, digamos, o no es tanta físicamente. Por ejemplo, no es que nos van a llegar a sacar de la iglesia y que nos van a golpear, esas cosas, pero tenés cicatrices que, en tu vida, que muestran que perteneces a Jesús. O sea, realmente has hecho sacrificios en tu vida que hablan de que vos sos un hijo de Dios. Realmente tu vida, no solamente en la iglesia, sino en tu universidad, en tu trabajo, como te decía, o en el mundo, realmente tu vida demuestra que perteneces a Jesús y puedes jactarte de eso, de que Jesús murió por vos, y tal vez no jactarte de, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esta otra cosa, sino realmente jactarte de que fuiste transformado y que si antes eras una persona que hacía todas estas cosas que no están bien, ahora poquito a poquito has podido ir cambiando todo eso porque se lo has rendido a Dios, porque has sido humilde y le has dado la gloria a Él de todo lo que ha hecho en tu vida. Y bueno, termina diciendo: amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Y también les deseo eso. Qué buenos deseos que tenía Pablo a los creyentes de la iglesia. Que la gracia del Señor sea con nosotros y que podamos recordar que la gracia no requiere nada de nosotros, simplemente el hecho de creer y de tener fe en la obra que Jesús ha hecho. Así que aquí terminamos este capítulo del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado un montón el libro y que no solo se queden con este conocimiento en su cabeza y en su corazón, sino que realmente puedan compartirlo y cambiar también la vida de las demás personas por medio de lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Así que los esperamos en el siguiente capítulo con Proverbios 2. Exactamente, pronto vamos a seguir estudiando otro libro, para mientras vamos a estudiar Proverbios capítulo 2, y puedes buscar de nosotros, de la red Ministerio de Iglesia Bautista Miramonte, de jóvenes universitarios. Puedes ver en nuestra página web también, la red.website, más cosas sobre nosotros, todo lo que estamos haciendo semanalmente. También puedes ver otros episodios de nuestro podcast. Hemos estado estudiando 1 de Juan, Proverbios, Gálatas, y también las prédicas sobre 2 de Timoteo, que están también en nuestro YouTube. Puedes seguirnos también en redes sociales, así que ánimo. Y cualquier cosa también puedes preguntar a la red.online, clica preguntas, y ahí vamos a estar también resolviendo preguntas que nos puedan ustedes hacer también llegar. Así que nos vemos el próximo viernes para poder estudiar juntos otro capítulo de la Biblia. Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.